lo que los fariseos les digan que hagan, ¿qué? Háganlo. Pero lo que Jesús dijo fue lo siguiente: no hagan, ¿como qué? Como ellos hacen. Que solamente, ¿qué? Predican, hablan de la ley, conocen la ley de pies a cabeza, la memorizan, se la aprenden, la enseñan, pero no la practican, no la encarnan, no la hacen parte de su vida. Y a eso es lo que hoy le llamamos religiosismo. El religiosismo es aquello que nos disfraza de algo que no somos. Por ejemplo, en octubre, que es el Día de los Niños, pues es el día que algunos adultos también se convierten en niños. Y de alguna manera se disfrazan de pollos. Ah, no, eso es un trabajo en un restaurante, eso es otra cosa. Pero usted se pone un disfraz de algo que usted no es. Y ese día los niños quieren ser ¿qué? Superman, Batman, los Avengers, el Hombre Araña, ¿sí? Los que no tienen pelo se colocan peluca ese día. Los que son lisos, lisas, se encrespan. Se ponen cosas que finalmente ellos ¿qué? No son. Algo superficial, algo aparente. Pero en el fondo usted no es eso. Usted cree que usted es eso. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Y ha pasado desde los tiempos antiguos. Los fariseos eran religiosos que se sentaban en la sinagoga como lo hacemos hoy nosotros en la iglesia. Que cantaban himnos como lo hacemos hoy en la iglesia con las alabanzas. Que escuchaban la palabra y la ley cuando un ministro la leía. ¿Recuerdan un pasaje del Evangelio cuando dice que Jesús entró a la sinagoga como era su costumbre y el ministro se paró a leer una porción de la palabra? Invita a Jesús a que lea y él dice, esta palabra sea ¿qué? Se ha cumplido hoy delante de sus ojos. Pero cuando tenían que salir a mostrar con su vida, con su ejemplo, la fe que supuestamente ellos creían, entonces sus palabras no eran coherentes con sus acciones y decisiones. Por esa razón, hermanos amados, tengan mucho cuidado en la lectura que vamos a tener, porque es importantísimo entender que la vida cristiana no es una religión, no es la religión que nos enseñaron nuestros padres. No es la religión de, como algunos dicen, y salir allá afuera y ser igual o peor. No. El Señor nos invita, la palabra de Dios nos invita, que tenemos que ser transformados. Para airarse. Es interesante, antes de seguir leyendo el 20, nos dice que tenemos que ser tardos para hablar. Repita conmigo, tardos para hablar. ¿Qué significa la palabra tardos para hablar? Significa lo siguiente, significa piensa antes de hablar. Ser una persona rápida para hablar, ser una persona que habla solamente por hablar, que lo que se le viene a la mente lo dice, pues es una persona que demuestra total inmadurez en su ser. Escuche bien esto, usted puede tener canas. Usted me puede decir que tiene 60 años. Usted me puede decir que lleva 20 años en la iglesia estudiando la Biblia. Pero déjame escuchar tus palabras. Déjame escucharte allá afuera. Déjame escucharte en tu trabajo. Déjame escucharte en la iglesia. Y ahí me daré cuenta si tu edad biológica es coherente con tu edad interna, la edad del ser. Son dos edades diferentes. Por eso siempre repito la siguiente frase. Antes de llegar a viejo, sea sabio. La vejez no es sinónimo ¿de qué? De sabiduría. Por eso Pablo le dice a Timoteo, nadie tenga en poco ¿qué? Tu juventud, sino sé ejemplo. El ejemplo es lo que nos garantiza que una persona es sabia, que una persona es madura, no es un niño impulsivo que dice lo que se le ocurre. ¿Qué caracteriza a un niño y a un adolescente? Que no tienen filtros,
No hay filtro en sus palabras. Lo que ellos piensan, ¿lo qué? Lo van diciendo. Todo el tiempo toca enseñarles. No es el tiempo, no es el lugar, no es el momento. No seas grosero. ¿Por qué? Porque no filtran las palabras. Lo que piensan, ¿qué? Lo dicen. Imagínate esa persona en un contexto laboral. No dura una semana. ¿Me está entendiendo? ¿Ya se conectó conmigo? No duraría una semana en el trabajo. Ahora, yo le hago una pregunta. Si usted en su trabajo dijera todo lo que se le pasa por la cabeza, ¿usted estaría empleado hoy? ¿Tendrías trabajo hoy? Así seas jefe, el jefe depende de los clientes. ¿Tus clientes te buscarían? No, no lo haríamos. Entonces, la adultez, la madurez de una persona tiene que ver con la capacidad que tiene de controlar sus palabras. Repita eso conmigo, escríbalo, grábelo. Usted no se puede ir de aquí sin esto. La madurez de una persona se evidencia a la luz de sus palabras, la capacidad que tiene de dominar, saque la lengua, esta. A ver, todos juntos, 1, 2, 3, esta. A ver, yo lo grabo, a ver, eso hay que grabarlo, es la mente. Ahí es donde nos damos cuenta quién es quién realmente, ¿ok? Y hoy, lastimosamente, hermanos, hoy estamos viendo, estamos siendo testigos de un fenómeno tremendo y se llaman esos adultos emergentes. ¿Quiénes son los adultos emergentes? Los adultecentes. Personas que ya en edad biológica superaron la adolescencia, porque la adolescencia termina aproximadamente a los 21 o 22 años. Pero tienen 25 y siguen siendo ¿qué? Adolescentes. Tienen 30 y siguen siendo ¿qué? Adolescente. ¿Y cuál es la insignia, el cartel publicitario de un adultecente? Primero yo, segundo yo, tercero yo. Hay que amarse primero. El amor es, yo tengo que buscar mi felicidad. Esa es la consigna de un adultecente. Un adolescente se caracteriza por siempre querer derechos, pero no quiere ¿qué? Responsabilidades. Ya no quieren tener hijos. Ya no quieren tener una casa, un hogar. Quieren vivir la vida siendo adolescentes toda la vida, sin crecer. Así que mire el contexto tan hermoso que nos da el Señor en esta mañana. ¿Tardos para qué? Para hablar. Repita, tardos para hablar. Y esto significa pensar antes de hablar. Pensar, sentarse, reflexionar. Airaos, pero no pequéis. Cuando usted se aira, cuando a usted le da rabia, lo cual es una emoción que Dios nos dio, es una emoción que no es pecado. Que a usted le dé rabia no es pecado. El problema es cuando a usted le da rabia y le dice, cállate, que me... Se están viendo la serie, ¿no? Bueno, nos levantamos desde chiquiticos viendo estas ocurrencias. El problema no es que te dé rabia, el problema es cuando usas tu boca para sacar, explotar, herir, dañar, maltratar, golpear. Porque hay personas que golpean con sus palabras, que hieren con sus palabras. Como no podemos sacar un cuchillo, entonces afilamos la lengua, afilamos la boca. Y cuando uno ve a una persona, ojo, ninguno de los que están aquí, ¿no? Ninguno ha hecho esto, nadie, aquí ninguno. Pero cuando esa persona de allá afuera, mundana, incircuncisa, desgraciada, afuera, cuando se llena de ira, de rabia, que puede ser justa o no, que puede ser por una razón que vale o no, entonces abre la boca,
daña, insulta, maltrata, hiere, lastima, golpea. Pero como ustedes no saben nada de eso, nos queda muy difícil saber qué es eso, ¿cierto? No tenemos ninguna parte de nuestra vida donde nunca hemos hecho eso. Menos mal queda grabado para que vean que esta iglesia es una iglesia santa del Señor. Airaos, pero no pequéis. Es decir, aírese, pero contrólese. Repita conmigo, aírese, pero contrólese. Si usted está con su esposo, con su esposa, con su hijo, con su hija o con un familiar, dígale, aírese, pero contrólese. Aírese, pero contrólese. Contrólese, contrólese. Hay que controlar la emoción y no ser esclavo de la emoción. Y es la lengua, esa espada que usamos para poder sacar la rabia en el nombre de la justicia supuestamente. Y nos ¿cómo se dice? En fin. Vuelva a leer conmigo el 19. Por esto, mis amados hermanos. Angélica, ven un segundito, por favor. Todo hombre sea pronto ¿para qué? Tardo para hablar, tardo para airarse. Lea el versículo 20, porque la ira del hombre Gracias. Versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda ¿qué? Inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sean ¿qué? Hacedores. Practiquen, sean hacedores de la palabra y no solamente ¿qué? Oidores, engañando a vosotros mismos. Yo le hago una pregunta. ¿Hay iglesias malas o más bien ovejas que no oyen? Cuando usted llega a una iglesia y usted ve hermanitos que no dan ejemplo, hermanitos inmaduros en la fe, que no son capaces de obedecer lo que la palabra de Dios les dice, y sus acciones y sus palabras son un ejemplo de su inmadurez, de su niñez en el ser y en su espíritu, yo le hago una pregunta. ¿Qué tiene que ver la iglesia del Señor con eso? Si eso es una decisión que cada uno de nosotros, ¿qué? Tomamos, si queremos o no crecer, si queremos o no obedecer. Así que esas personitas que llegan a la iglesia y ven a alguien inmaduro en la fe, alguien que no ha entendido que hay que dar ejemplo, alguien que no ha entendido que hay que crecer, alguien que no ha entendido todavía que Dios nos va a pedir cuenta del santo evangelio que nos enseña, y luego dice, no, yo me voy de la iglesia porque es que allá son unos hipócritas. Pues hermano, bienvenido a la iglesia, porque la iglesia no es un museo de santos, repita con eso, la iglesia no es un museo de santos, es un hospital de enfermos. Y todos estamos en una edad donde estamos tratando de crecer. Y te aseguro que así como hay hermanos que están en un proceso infantil todavía, habemos otros o hay otros que están en un proceso de madurez, que te pueden dar ejemplo, que te pueden amar como Cristo te ama. Pon la mirada allí, pon la mirada. No en el inmaduro que crea conflicto, no en el inmaduro que crea chisme, no en el inmaduro que no es capaz de controlar la lengua. Pon la mirada en ese hermano que ha crecido, que se ha tomado en serio la palabra. Sean hacedores de la palabra. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida ¿qué? Como era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino ¿qué? Hacedor de la obra, este será ¿qué? Bienaventurado en lo que hace. Y si alguno se cree religioso entre vosotros, ¿y qué? Y no refrena. Ahora, y haga el arco teológico con el versículo 19, porque él viene hablando de lo mismo, tardos para hablar. Si alguno no refrena, ¿qué?
su lengua, sino que engaña su corazón. La religión de tal es vana, pero la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en las tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, una fe en práctica, una fe que otros puedan ver, una fe que podamos evidenciar delante de otros. Eso es lo que está diciendo Santiago. Ay, yo nunca he visitado una viuda, entonces mi religión es falsa. No, no es literal. Lo que está diciendo es que tu fe sea puesta ¿en qué? En práctica. Por eso viene hablando de hacedores de la palabra. Y cuando una persona refrena su lengua, está mostrando que tiene una edad en su ser y en su espíritu de madurez, porque es capaz de refrenar su ¿qué? Lengua, tomar dominio y control sobre ella. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre, muchas gracias, Dios. Te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón y a nuestra vida en esta mañana. Pedimos que tu Espíritu Santo, Dios, cumpla el propósito por el cual le enviaste, que glorifique a Cristo en nuestros corazones, que nos revele tu palabra, nos transforme, que la dinamice para que pueda penetrar, cortar, arrancar, quitar todo aquello, Señor, que no es tuyo. Planta, por favor, Señor, la buena semilla en nuestro corazón, tu palabra, para que no seamos oidores olvidadizos, recolectores solamente de herramientas en nuestros bolsillos, sino que de verdad nuestra vida sea un ejemplo de tu palabra. Señor, es nuestra oración hoy que otros lean la Biblia en mis acciones y decisiones, que lean la Biblia en mí. Ese es tu propósito con nosotros hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, hermanos, esperemos que hoy sea la última parte de tomándose un café con el diablo, ¿no? ¿Cuáles son los 3 enemigos del cristiano? No, no es la suegra. No es la esposa. Ya, varones, dejen esa cara. Algunos están diciendo de razón, yo sí decía que... No es el esposo. ¿Cuáles son los 3 enemigos del cristiano? Aunque no vamos a profundizar en eso, vamos simplemente a tomar nota y a entender que los 3 enemigos del cristiano son el mundo. Primera de Juan 2, 15 y 17, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. El mundo es ese sistema en el cual nos metemos o nos introducen, que nos estimula el ojo, el deseo, ¿sí? A obtener, ahí donde viene la avaricia, la codicia, y vienen una cantidad de cosas estimuladas por ese mundo agresivo, manejado por Satanás. Entonces, el mundo es uno de esos enemigos que tenemos como cristianos y combate con nuestras almas para siempre hacernos caer. El segundo enemigo es nuestra carne. Gálatas 5:16 dice: no satisfagáis los deseos de la carne, pues los deseos de la carne son contra el espíritu y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras, pues los deseos de la carne son los celos, contiendas, disensiones, enemistades, los deseos de la carne. ¿Qué es la carne? Repita conmigo: carne igual ego. Repita: carne igual ego, carne igual yo, mi yo, ese yo que está allí, que siempre quiere hacer su voluntad, a su manera, no quiere renunciar, no quiere sacrificar, le gusta la comodidad, el confort, pasar por encima de los demás, primero yo, segundo yo, tercero yo. Ese es el ego, el yo, el que se rebela contra el Señor todo el tiempo. Hacedores, ¿cuál hacedores? Yo no voy a... Ese es el yo. Y ese yo se manifiesta cada domingo en la iglesia. Cuando la palabra del Señor es predicada, ese yo se revuelca, se remueve allí, ¿no? Y empieza a sacar justificaciones, pero no, y a pelear contra el Espíritu. Ese es el yo. ¿Sí? Uno lo ve desde acá, a ver qué empieza. Y no es que le va a salir un aire, no, es que es
Es que es el ego que pelea ahí. Y el tercer enemigo es el diablo. Primera de Pedro 5:8, que dice: pues el diablo anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Por ahí hay una canción toda extraña que yo no la he escuchado, pero todo el tiempo le sale a uno. Vea estos mundanos. Ahí está, de al mundo, la carne y el diablo. Fuiste atrapada. Hay que hablar con los papás de la niña. Hazme un Ahí está, el diablo. Con su ya no van a volver a ver eso de la misma manera. Apenas le salga, diga: fuera, Satanás, quite. Haga scroll ahí rápido. El Satanás no te alcance. Porque él anda como león rugiente, buscando a quién, ¿qué? Devorar. Bueno, calmen a esa niña, le hacemos un exorcismo aquí. Vamos a Santiago, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Como estamos en el capítulo 1, vamos a pasar al capítulo 3. Así que no se le olvide que los tres enemigos del cristiano son ¿qué? El mundo, la carne y el diablo. No todo es culpa del diablo. A veces el diablo dice: pero todo yo. No, el diablo es experto en estimular, en controlar, pero no nos hagamos, hay cristianos que todo el tiempo es mi amor, ¿y por qué hiciste eso? No, mi amor, es que el diablo cochino. El diablo me hizo caer. ¿Cuál me hizo caer? Métale un coscorrón. ¿Cuál diablo? Fue tu carne, pecadora, que lo único que quiere es desobedecer a Dios. Entonces no solamente todo es del diablo. Es el mundo, la carne y el diablo. Esos son los tres enemigos del cristiano. Por esa razón estamos estudiando, tomándose un cafecito con el diablo. Porque el diablo lo que hace es tratar de sacarnos de la fe, quitarnos de la gloria y la mirada de Cristo. Amén. Ese es su propósito. Santiago capítulo 3, versículo del 1 al 5 dice así: hermanos míos, en este pasaje que lo hemos venido posponiendo desde hace 5 o 6 semanas, hay un título. ¿Cuál es el título? La lengua. Hermanos míos, no os hagáis ¿qué? Maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor. Hermoso. Mire, vamos a analizar, vamos a revisar minuciosamente cada versículo de Santiago 3. Por eso les decía que no sé si vaya a alcanzar, porque hoy vamos a desmenuzar. El primer versículo es un llamado de atención de parte del Señor que nos dice: ya no se hagan ¿qué? Maestros. Muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Por qué el Señor está hablando de condenación en el contexto de alguien que se está haciendo maestro? ¿Por qué? No confundamos la palabra maestro, porque la palabra maestro, dependiendo del contexto, tiene un significado ¿qué? Diferente. Aquí, en este pasaje, nos está hablando de esos fariseos que hay en la iglesia que solamente enseñan, que solamente hablan, que solamente preparan una clase, pero cuando uno necesita que te vean haciendo lo que enseñaste, no lo haces. Ahora, ¿por qué decimos eso? Porque desde el capítulo 1 viene diciendo el mismo Santiago: hacedores ¿de qué? De la palabra. Por lo tanto, él trae un hilo conductor. Ahora, si esto es verdad, el versículo 2, 3, 4 y 5 nos tiene que corroborar eso. Versículo 2, porque todos ofendemos ¿qué? Muchas veces. ¿Ven cómo el 2 corrobora el 1? Porque todos ofendemos muchas veces. Desde que comenzamos esta serie, hemos estado diciendo y hemos estado predicando que no hay ninguno de los que estamos aquí, ni siquiera yo, que nos salvemos precisamente de habernos sentado a tomarnos un cafecito, un tintico, un capuchino, un chocolate con Satanás. Todos aquí hemos tenido la vergüenza de haber hecho eso.
Y el propósito de esta serie es que seamos más conscientes de esos momentos en que Satanás nos invita a un cafecito para que no te sientes, para que madures, para que crezcas, para que dejes de ser niño espiritual y aprendas a ser responsable, consciente. La iglesia también es tu responsabilidad. Tú también eres un hermano que debe dar ejemplo al otro. Amén. Ese es el propósito. Versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo. ¡Wow! Entonces, ¿cómo estamos terminando esta serie si es que la terminamos de una manera asombrosa? ¿Por qué? Porque ya de antemano el Señor nos está diciendo que este miembro, esa lengüita, esas palabras que salen de nuestra boca son demasiado delicados para el Señor y es grave. ¿Por qué es tan grave? Porque es capaz de movilizar ¿qué? Todo el cuerpo. La lengua es un veneno cuando la usamos bajo el contexto de Satanás. Aún creyendo que es justo lo que estamos diciendo. Eso ya lo estudiamos, amén. Los que han estado en la serie, eso ya lo estudiamos. ¿Vieron a Pedro cuando coge a Jesús? Jesucito, ¿cómo es posible que esto te pase? No. ¿Cómo piensas así de ti? ¿Cómo vas a padecer? ¿Cómo vas a morir? ¿Cómo te vas a dejar clavar? ¿Era justo lo que estaba diciendo Pablo? ¿Cuál psicólogo humanista de hoy? Aconsejando a Jesús, imagínate. No piensas en ti, Jesús, piensa en ti. Piensa en tu felicidad. ¿A qué le suena eso? ¿A qué le suena eso? ¿A qué le suena eso? Y entonces Jesús, ¿qué dice? Apártate de mí, Satanás. No estaba diciendo que Pedro era Satanás. Lo que él estaba, ¿qué? Diciendo provenía de Satanás. Porque Jesús aclara y dice, porque lo que tú estás diciendo, estás poniendo la mirada, ¿qué? En los hombres y no en ¿qué? En el plan y en la voluntad de Dios. Esa es la diferencia, ¿amén? Esa es la diferencia del Evangelio. Así que, qué tremendo, capaz, miren, un varón perfecto capaz de refrenar todo su cuerpo. He aquí, versículo 3, nosotros ponemos freno en la boca ¿de quién? De los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo el cuerpo, ojo, todo el cuerpo de un caballo es dirigido solamente por lo que le pones ¿en dónde? En la boca. Y entonces usted jala a la derecha y ¿qué hace el caballo? Bueno, si es que a usted le fue bien con un caballo. Si usted jala a la izquierda, ¿qué pasa? ¿Sí? Así es. Algunos dicen que esa mujer es tan brava que hasta el caballo le hace caso. Eso es lo que está diciendo allí, versículo 4. Miren también las naves. Está hablando de los barcos. Recuerden que el contexto del Nuevo Testamento no habían aviones, no habían carros, entonces para ellos las naves eran ¿qué? Estaban al lado del Mediterráneo, una costa. Por lo tanto, cuando habla de naves, habla de esos grandes barcos que existían en la época. Y entonces, ¿qué dice? Mirad también las naves, aunque son grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Entonces, el Señor está empezando a generarnos unas figuras muy pedagógicas, muy ilustrativas para llevarnos a entender la función que tiene la lengua en nuestro cuerpo. ¿Está entendiendo? Imagínate hoy en día ese barco cual Titanic, o creo que ahora existen naves muchísimo grandes, no sé quiénes han estado en cruceros, y la mayoría somos pobres. Pero quien ha tenido la bendición de estar en un crucero, yo todavía no he tenido esa oportunidad, tengo que vender 50,000 medias, qué sé yo, para poder estar allá, en algún momento lo haré, pero
¿Los cruceros son qué? Ah, pero sí los he visto. No he estado en uno, pero los he visto. Y la verdad, ni la cámara los coge. Son extremadamente, ¿qué? Inmensos. Pero adivine qué. Ese aparato solo se mueve por un timón. Y la persona o el capitán lo mueve a la derecha y adivine qué hace ese animal. A la derecha. Para donde sea que eso se mueva, esa persona decida, se mueva. Siga leyendo conmigo el versículo 5. Así también la lengua es un miembro, ¿qué? Pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Repita conmigo ese versículo. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Basta solamente un fósforo para encender toda una casa, todo un edificio, todo un bosque. Y miren el símil que hace el Señor para introducirnos a este tema de la lengua. Un miembro tan pequeñito, un miembro tan pequeño que a veces ni siquiera nos damos cuenta que está allí. Pero el poder que tiene ese miembro tan pequeñito puede llegar a destruir o ha destruido vidas, familias, personas, empresas y sobre todo, ¿sabe qué? Iglesias. Porque repito una vez más, este tema que hemos venido abordando es la gripa de las iglesias. Los que han estado en otras congregaciones, los que han estado vinculados a diferentes congregaciones durante años, saben que esta es la gripa de las iglesias. Y el pastor, ¿por qué está enseñando eso? Es que en la iglesia hay chisme. No, hermano, es que eso es la gripa. Es más, si en una iglesia no existen hermanos que muevan la lengua de manera irresponsable, pues no hay iglesia. No hay iglesia, lastimosamente. Pero ahora, ¿estamos diciendo que eso es correcto? ¿Estamos diciendo que es voluntad de Dios que eso haya? No. Por eso estamos enseñando esto. Para corregir, para madurar, para crecer, para que entendamos que la lengua es lo que nos evidencia en el fondo de nuestro espíritu y nos dice quiénes somos. Si somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Si somos hijos de Dios inmaduros que no queremos crecer o somos hijos de Dios que tomamos la responsabilidad de ir a la estatura de Cristo y ser comprometidos con el Señor. Amén. Así que estos primeros 5 versículos tienen que ver con nuestra carne, nuestro yo, nuestro ego. O sea, ¿recuerdan los 3 enemigos? ¿Por qué hablé de los 3 enemigos? ¿Por qué hablé de los 3 enemigos que tiene el cristiano? Porque los primeros 5 versículos apuntan a uno de esos enemigos que se llama ¿la qué? La carne, el ego, el yo, esa naturaleza pecaminosa alimentada precisamente por el mundo, estimulada por el mundo, esa vieja naturaleza que habla Pablo, que no se sale de nosotros cuando llega la nueva naturaleza y Cristo. Ojalá el ego se anulara, ojalá el ego muriera. No, lo tenemos que clavar en la cruz. Con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo ¿en qué? En la carne, en la vida, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Así que la carne hay que clavarla, hay que matarla, porque el ego siempre va en contra de los principios de Dios. Es lo que nos hace sentir incómodos. Cuando nos dicen, primero yo, segundo yo, pues sí, tengo que ser primero yo feliz, porque entonces ¿cómo voy a hacer feliz a mi familia? Y si no hago feliz a mi familia, entonces... Y resulta que se ha demostrado hasta la saciedad que la serotonina, que es la hormona de la felicidad, se estimula cuando servimos a otros, cuando vemos a otros ser felices, cuando amamos a otros, cuando les servimos a otros. Por eso hay un gran lema que dice,
el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Es allí donde está la verdadera felicidad y es lo que el Evangelio dice. Un justo muriendo ¿por quién? Por injustos. El ego no puede con eso. El ego dice no. El ego no le gusta dar, no le gusta entregar, no le gusta sacrificar, no le gusta renunciar. Y cuando encontramos el Evangelio a Jesucristo que mora en nosotros, empieza una nueva naturaleza. Entonces, hermanos amados, los primeros 5. Ahora vaya a Hebreos capítulo 5. ¿Dónde está Hebreos? Hoy lo aprendieron. ¿Dónde está Hebreos? ¿Se agarró a buscar en el Antiguo Testamento en otras páginas? No, recuerde, Hebreos, Santiago. Así que Hebreos está ¿dónde? Antecito de Santiago. Los que usan la celubiblia no están preparados para esta conversación. No están listos. Capítulo 5, Hebreos, algunos le llaman ebrios, pero no, se llama Hebreos. Capítulo 5, versículos 7 al 14. Lea conmigo. Y Cristo, ¿están conmigo? ¿Están allí conmigo? Y Cristo en los días de su carne, o sea, en su vida, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿la qué? Obediencia. Clave allí, subraye. Si es su Biblia, ráyela. Si no es su Biblia, no la va a rayar porque no es suya. Subraye la palabra obediencia. Versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de vida eterna, salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden del Melquisedec. Siga leyendo conmigo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Es el mismo mensaje del Espíritu Santo en Santiago. ¿Sean qué? Prontos, ¿para qué? Para oír. Pero aquí está contrario, porque aquí ya no es un consejo, ya no es un mandamiento, aquí ya es una acusación. Ustedes no están siendo tardos para oír, porque Santiago dice que tenemos que ser prontos para oír. Entonces, por cuantos habéis hecho ¿qué? Tardos para oír. ¿Qué es una persona tardo para oír? ¿Qué palabra acabé de decirles que subrayaran? Una persona tarda para oír es una persona que no obedece, es una persona que no tiene obediencia, que no es hacedor de la palabra. Cuando usted manda a su hijo por los 100 de cilantro, ya no 100 de cilantro, ¿sí o no? Eso era de mi época. Ahora es 1000 de cilantro. Un pedacito ahí. Entonces, cuando usted manda a su hijo o a su hija, tráigame 1000 de cilantro, tráigame un pan de 5000, tráigame 1000 de plátanos, qué sé yo. Y como lo éramos nosotros cuando nos mandaban a hacer eso, traíamos la mitad. Y entonces salía la chancleta voladora. Pero no es un error del niño, no es un error de tu hijo, porque uno tiene que cerciorarse que su hijo te escuchó. Si usted no se cerciora de que una orden está bien escuchada, usted no tiene por qué aplicarle una consecuencia a su hijo, porque su hijo, usted no se cercioró de que él escuchara. Por lo tanto, ¿por qué vas a aplicarle una consecuencia? ¿Qué hacía yo con mis hijas? Repítame lo que le acabé de decir. ¿Qué va a hacer? Ok, se lo voy a volver a decir. Tienes que traer 1000 Repítame. Y le colocaba la canción de un cantante. Repítelo. Dios mío, estoy impresionada la cantidad de mundo que hay aquí. Señor, perdónanos. Dios mío. Todo lo hago intencionalmente porque todos mis movimientos están fríamente calculados.
Entonces, usted tiene que cerciorarse que su hijo le ¿qué? Le escuchó. Entonces, ¿qué vas a traer? Ok. Ya así, usted se cercioró y ya queda bajo la responsabilidad ¿de quién? De él. No importa la edad que tenga. No importa la edad que tenga. Yo le dije a usted que tuviera cuidado con que no hiciera en el colegio tal. Yo le dije a usted, ¿le quedó claro? Sí, ok. Entonces, luego no me venga aquí, No. Usted tiene que cerciorarse. Entonces, miren lo interesante. Si él oyó bien, tiene un oído maduro, es decir, obedeció. ¿Está entendiendo? Por eso en el versículo 11 dice, tardos para oír, o sea, en otras palabras, desobedientes. Niños, no un oído maduro obedece, un oído que quiere, un oído adulto obedece, entiende. Usted no se ha encontrado de pronto en alguna situación, usted no, un amigo, una amiga, un vecino, un compañero, un familiar que dice, yo siempre hago lo mismo, es que no aprendo, siempre me pasa lo mismo, me tropiezo con la misma piedra 100 veces. ¿Se lo ha encontrado? No usted, ¿no? No usted, sino un amigo, un vecino, alguien lejano. Eso simplemente es una persona que no tiene un oído ¿qué? Maduro, un oído que realmente ¿qué? Obedece, porque uno tiene que entender las señales que te da la vida. Si usted se pegó 5 veces con esa puerta y no se abrió, ¿por qué sigue pegándose con esa puerta? Hay personas que creen que sembrando lo mismo van a tener semillas y frutos diferentes. ¿Me está entendiendo? Usted quiere una cosecha diferente, ¿qué debe hacer? Cambie la semilla. Ya. Pero no aprendemos y nos tropezamos con lo mismo porque no queremos obedecer. No queremos hacerlo a la manera de Dios, porque nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Eso es un oído inmaduro, niño. Y puedes tener 40 años, puedes tener 60, puedes tener canas, pero hay gente con muchos años y necia. Yo soy así y así me voy a morir. Una persona inmadura, nunca creció. Se le pasó la vida y los años, pero en su ser es una persona que nunca creció. Amén. Siga leyendo versículo 12, porque debiendo ser ya que maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuál es el sinónimo de un niño, de un bebé? ¿Qué es lo que consume? ¿Qué es lo que se alimenta un niño y un bebé? No lo estoy diciendo yo, no se ofenda conmigo, por favor. No se vaya a sentir ofendido conmigo. Es la palabra de Dios que dice que una persona, después de un tiempo, en vez de estar comiendo ya frijoles, bandeja paisa, sancocho de pescado, no digan eso porque les va a dar hambre y después no quieren quedarse más tiempo. Entonces, una persona debiendo comer ya alimento sólido, en la iglesia es necesario darle ¿qué? Lechita. Alimento para bebé, porque no puede tragar, no tiene su sistema, este sistema ¿de qué? De digerir, no lo tiene maduro. Hay que darle leche, no tiene dientes. ¿Por qué a un niño se le da leche y papilla? Porque no tiene dientes. Entonces, hay muchos de esos en la iglesia, muchísimos. Y si usted apenas lleva un mes en la fe, es entendible. Si usted lleva un año en la fe, es entendible. Pero es increíble ver personas en las iglesias de 5 años en una iglesia, 10 años en una iglesia, o en 3 o en 4 iglesias, y todavía siguen tomando leche. Y uno les habla de una verdad bíblica, por ejemplo, como en mayordomía, y no la pueden tragar. No la pueden tragar. No la pueden tragar. No puede uno dar alimento sólido, porque inmediatamente son niños que hay que darles ¿qué? Leche.
Versículo 13, y todo aquel que participa de la leche, ¿qué es? Inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Ves? ¿Ves las dos edades? Una cosa es la edad biológica, otra cosa es la edad espiritual. Son dos cosas diferentes, porque es niño. Versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento ¿de qué? Del bien y del mal. ¿Qué es una persona madura? Alguien que ha aprendido a controlar su lengua, a obedecer la palabra. Ese es el sinónimo de madurez. Santiago 1:19, ¿qué dice? Lo acabamos de leer. Por esto, mis hermanos amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para ¿qué? Y el 11, ¿qué dice? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Así que ahí está, niño igual, inmadurez igual, desobediencia igual, falta de control igual, impulsividad igual, una persona untado de ego, de yo, de carne, pidiendo solo derechos, un adultecente que llega a la iglesia a pedir solamente derechos, porque me hablan así, porque me tratan así, porque me enseñan así, porque esto, porque no me saludan, porque lo otro, porque... Nunca asumimos la responsabilidad de, en vez de esperar, ir a saludar, ir a hablar, ir a sonreír, abrazar, estar allí, dar ejemplo. Eso es lo que está pasando en nuestra sociedad hoy. Una cantidad de adultecentes que lo único que hacen es pedir ¿qué? Derechos. Poco responsabilidades. Hemos llegado a tal cinismo que se ha levantado inclusive una parte de la sociedad diciendo que no hay que hacer nada, que hay que vivir del gobierno. ¡Wow! No pensé que fuéramos a vivir eso. La lengua es el instrumento que usa nuestra carne y también Satanás para evidenciar que somos ¿qué? Niños o no lo somos. Es la lengua la que nos permite evidenciar tanto a un pastor, a una iglesia como a un hermano, si una persona realmente es alguien madura o no. Alguien que está en un ministerio, alguien que está enseñando debe demostrar que realmente sabe dominar ¿qué? Su lengua, porque si no, va a dañar personas. Por eso me fascina el diaconado, los que están en diaconado y los que no, deberían estarlo. Me fascinan los equipos de diaconado. ¿Por qué? Porque es allí donde tú muestras quién eres, qué hay en tu corazón. Ahí es donde muestras realmente si amas o no, si sirves o no, si llegas a la iglesia solamente a reclamar. Porque es el ejercicio de poder amar a los otros tal como son, aunque no me agraden, aunque no me guste. Y el Señor está esperando a ver qué sale de tu boca, qué sale de tu corazón. Si te parqueas a hablar del hermano allí con otro y a ver si el otro también coge el cafecito. Ay, sí, sentémonos. Yo también pienso lo mismo. Es que ¿cómo es posible? Es que hay que decirle al pastor. Y se toman el cafecito. Ahí. Y Satanás. Cumpliendo su obra con los inmaduros. Y es allí donde debemos estar para ejercitarnos en la madurez y aprender a amar al hermano. Es más, déjeme decirle algo. Cuando usted viene a la iglesia y hay alguien que a usted no le gusta, qué bendición que eso pase. ¿Sabe por qué? Porque esa persona que a usted no le gusta, que no es igual a usted, que no reacciona como usted, porque usted es más bien introvertido, ¿no? Entonces a usted le gustan las cosas calmadas, con paciencia, pero resulta que todos somos ¿qué? Entonces viene el extrovertido, el bulloso, el que levanta la mano, el que dice gloria a Dios, amén, aleluya, y usted, se me fue la paz, se me fue la paz. Yo quería conectarme con Dios. Pero ese otro está diciendo, no, hermano, le falta gozo, fe.
Aleluya. Mínimo ni lee la Biblia. ¿Ves? Pero estoy seguro que Dios nos coloca en la iglesia. ¿Sabe por qué? Para probar a ver qué sale de nuestro corazón. Ese hermano difícil, ese esposo o esposa difícil, Dios la coloca en nuestra vida simplemente como un tag, como un examen, para ver cómo está ¿qué? ¿Cómo lo trato? ¿Cómo le pago? Porque la Biblia dice, no paguéis mal por mal. ¡Qué tremendo, hermanos amados! Lucas 6, 45, ¿qué dice? El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, por el fruto de su lengua se conoce quién es quién, de quién se es hijo y a quién le pertenece esa alma. ¡Qué tremendo! De la abundancia del corazón. ¿Por qué? Porque todo hombre saca del tesoro de su corazón lo que ¿qué? Lo que tiene. Si yo le paso a usted hoy, en estos momentos, le paso la mitad de un limón y un vasito y le digo, hermanos amados, háganme el favor, expriman y saquen jugo de uva. Necesito que me den un zumo de uva. Pues es absurdo, porque lo más lógico es que de adentro de ese limón salga ¿qué? Un jugo o zumo de limón. Así que cuando la vida nos exprime o nos enfrentamos a circunstancias, lo que va a salir, ¿qué es? Lo que tenemos, ¿dónde? Adentro de nosotros. De la abundancia del corazón habla la boca. Así que la boca y la lengua es la evidencia de que tú o eres un niño o eres un hijo del diablo. Una de dos. ¿Recuerdan cuando Jesús les dijo a los judíos, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo? ¿Por qué? ¿Recuerdan que aquí lo leímos? Porque las obras de vuestro padre, ¿qué? Queréis hacer y ustedes procuran matarme. Así que no me vengan a decir que ustedes vienen de Dios. Porque si ustedes vinieran de Dios, no procurarían matarme, porque matar es un delito, es un pecado, es atentar contra Dios. Entonces, no me vengas a decir que tú eres un hijo de Dios y andas todo el tiempo chismeando, buscando la lengua para indisponer a otros, para dañar a otros, para hacer el chiste con otros. No me digas eso. O eres un niño que no ha entendido que hay que madurar y controlar y crecer en Cristo, o no eres. ¿Quién puede saber eso, hermanos? Nadie. ¿Solamente quién? El Señor. ¿A esto qué le pasó? No podemos permanecer tanto tiempo siendo niños. ¿Por qué? ¿Qué pasa si su hijo tiene 15 años y todavía se orina en la cama? Uy, me preocupa. Ahí veo unas mamás haciendo cara como, ¿qué le he dicho? Ni con plástico. Hermanos, cuando desde el punto de vista de la psicología, especialmente el desarrollo, usted tiene que llevar a su hijo a un médico especialista si su hijo está todavía teniendo hábitos de un bebé, de un niño. Usted tiene que, niño de 5 años que no hable, que no pronuncie palabras, pues es una personita que no quiere dejar de ser niño. Adultos que todavía comen papilla porque las mamás no les enseñaron ¿a qué? A masticar. Que no comen verduras. Bueno, me calenté. ¿Por qué? Porque no crecer es evidencia de que el Espíritu Santo no está en ti. Y hay que tener mucho cuidado con eso. No crecer. No crecer es evidencia
de que el Espíritu Santo no está en ti. Usted tiene religión, usted tiene un rito, usted cambió de cura a pastor, usted pasó de misa a culto, ya. Pero si usted no tiene un oído que se está madurando, que está empezando a obedecer, si usted no obedece es porque el Espíritu Santo no está en usted. Sencillo. Juan capítulo 10 dice, mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz. ¿Y qué hacen? Me siguen. Primera de Pedro 2:2, cuando habla de la palabra de Dios, que dice, deseen, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué? Crezcáis para salvación. No es normal que una persona que lleve años en la iglesia siga siendo un niño, un bebé inmaduro. Tiene que tener un rasgo de crecimiento en su vida, alguna área en la cual esa persona, ¿qué? Tiene que tener un testimonio. Esa persona tiene que decir, yo antes era así, ahora ya no lo soy. ¿Gracias a quién? A Cristo. Yo antes pensaba así, ahora ya no pienso. Cuando alguien vea tu vida, quien te conoce bien y te diga, mamá, papá, amigo, compañero, ¿cómo has cambiado? Tú no eras así. Wow, eso es sinónimo de que has crecido, de que ya no eres el mismo, de que definitivamente tu vida está creciendo. Y miren lo que dice 1 Corintios 12:3, lea conmigo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús, ¿qué? Señor, si no es por el Espíritu Santo. Y recuerde que aquí no estamos hablando de la palabra. Hasta un sicario, una prostituta, cualquier otra persona puede llamar a Jesús Señor. ¿Me está entendiendo? Aquí no hablamos de decir Señor. Aquí lo que está diciendo es que nadie puede tener a Cristo como ¿qué? Como su Señor, si no es por ¿quién? Por el Espíritu. Jesús dice en Mateo 7:21, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les digo? Entonces, este pasaje lo que está diciendo es que una persona es capaz de obedecer a Cristo solo por el Espíritu Santo. Así que si usted está creciendo, si usted está obedeciendo, así sea poquito, es sinónimo de que el Espíritu Santo está en ti. Amén. Si no está pasando eso, no lo está. Porque de la abundancia del corazón, la lengua nos dice y le dice a otros quiénes realmente ¿qué? Somos. Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Ahora sí, vamos otra vez a Santiago, porque los primeros 5 versículos nos hablan acerca de la carne del yo y hablan cómo la lengua es usada como un sinónimo de inmadurez o madurez, de oídos prontos o oídos tardos, oídos de niño, oídos de adulto. Y ahora vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 12. ¿Ya está conmigo? La lengua es un fuego. ¿Un mundo de qué? Ay, escuchen, entonces aquí cambia el contexto. Aquí hay un punto aparte. Aquí cambia. Él va a empezar a darle un tono, un color diferente al tema de la lengua. Vamos a ver si lo descubren. Y la lengua es un fuego. Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros. ¿Y qué hace la lengua? Contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada. ¿Por quién? Fuego, maldad, infierno. ¿A dónde lo lleva eso usted? ¿Cuál es el contexto en el cual la palabra del Señor nos está llevando? Siga leyendo conmigo. Versículo 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mal se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno ¿de qué? De veneno mortal. Con ella, ¿qué hacemos? Bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, ¿qué dice? Esto no debe ser así. Versículo 11. ¿Acaso
¿Alguna fuente hecha por su misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Es la lengua la que nos dice a dónde pertenecemos. Es la manera en que la usamos la que nos dice quién es nuestro Padre, quién es Dios en nuestra vida. Así que aquí el contexto es bien interesante porque nos habla de ese tercer adversario, de ese tercer enemigo. ¿Quién es? Satanás, que usa la mentira ¿para qué? Para engañar, porque es padre de mentira. ¿Qué miembro o instrumento se usa para decir o hablar mentira? ¿Cuál es ese miembro? La lengua. ¿Y cómo llama Jesús al diablo? Padre de mentira. Juan 8:44, lea conmigo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la... Porque lo contrario a mentira, ¿qué es? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué hace Satanás? Siempre va a hablar en nuestro oído con mentira. Pero tenemos un mal concepto de mentira, ¿saben? Tenemos un mal concepto de la palabra mentira. Creemos muy mal que la mentira es mentir. La mentira no es mentir. ¿Qué es la mentira entonces? El fondo de la mentira es disfrazar lo que decimos con buenas intenciones. Mentira es callar y ser cómplices de lo que escuchamos. La mentira tiene un contexto muchísimo más amplio que la historia de Pinocho. Un contexto mucho más para Dios. Y tiene que ver inclusive con disfrazar, con mostrarnos de la manera que no somos. La mentira tiene que ver con divulgar información que no hemos corroborado. La mentira tiene un aspecto y un espectro totalmente amplio y profundo, que si no entendemos, vamos a seguir creyendo que estamos haciendo las cosas bien y usando nuestra lengua de manera ¿qué? Adecuada. Y resulta que todo el tiempo nos estamos tomando cafecitos con el diablo, todo el tiempo, porque el diablo se disfraza como ángel de luz. Eso lo leímos en una de las partes de la serie. Entonces, esto es tomarse un cafecito con el diablo. Mentira es hacer lo contrario a la verdad, es decir a lo que dice la palabra de Dios, es decir lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Mentira es ser desobediente a lo que está escrito. Eso es mentira para Dios. ¿Por qué Satanás es padre de mentira? Porque siempre quiere que nosotros no creamos, tergiversemos y no entendamos ¿qué? La verdad. Juan 17:17, ¿qué dice? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ese es el modus, lea conmigo. Ese es el modus operandi de Satanás. Así lo hizo en el Edén y así continúa haciéndolo en la iglesia, usando nuestra carne inmadura y desobediente para destruir, robar y matar. Porque el ladrón viene ¿para qué? Dice Jesús, robar, destruir y matar. Es el diablo el que usa la lengua aún dentro de la iglesia para destruir la obra de Dios. Usa hermanos inmaduros, usa lobos, usa cizaña para desvirtuar lo que la palabra de Dios dice. Hermano, déjeme decirle algo. Si usted no considera que algo de lo que se ha enseñado en la iglesia a la luz de la palabra es verdad y alguien lo ha puesto en duda y usted ha escuchado y se ha vuelto cómplice, hermano, usted tiene que buscar una iglesia donde usted realmente crea que lo que se enseña es la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Usted no puede estar en una iglesia donde una prédica sí le creo al pastor y las otras dos no, a no ser de que usted tenga herramientas que le permitan corroborar y entender que realmente no es así. Y si no es así, ¿usted lo tiene que hablar con otros? ¿A dónde tiene que ir?
Ok, nos hemos tomado cafecitos, capuchinos y chocolates con Satanás. Y tenemos que tener cuidado con eso. Génesis del 1 al 7, no lo vamos a buscar, ya lo hemos leído. Es el modus operandi de Satanás. Lo vamos a parafrasear. Dios le habló a Adán y ¿qué le dijo? De todo árbol podrás comer, pero de este no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente ¿qué? ¿Y qué hizo Satanás? Con que Dios os ha dicho. Inmediatamente sembró el veneno. Inmediatamente puso en duda lo que Dios le había dicho. Con que Dios ha dicho. ¿Sabe Dios que el día que comas de ese árbol, ¿qué va a pasar? Tus ojos se abrirán. ¿Qué le ofreció Satanás a Eva? Un mensaje como el que están ofreciendo hoy en redes sociales. Tú no necesitas de Dios, tú puedes ser independiente, puedes alcanzar la iluminación a través del chakra, a través de la meditación trascendental, a través de una cantidad de cosas. Tú no necesitas, es el mismo mensaje. Él no lo ha cambiado. ¿Y qué hizo Eva? ¿Se acuerdan el primer servicio que dimos? La introducción de tomándose un cafecito con el diablo. ¿Qué hizo Eva? ¿Cómo así? Y se sirvió el café. ¡Oh! Y se sentó a conversar ¿con quién? Con este bellaco. Es muy fácil caer en las trampas del enemigo cuando nos alejamos de lo que está escrito. Mateo 4:4, ¿qué dice, hermanos? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo se le presentó el diablo a Eva? ¿La asustó? ¿Se le presentó con cachos? ¿Con cola? No. Se le presentó racional. Se le presentó ofertándole algo mejor. ¿Te vas a conformar con lo que te dijo Dios? ¿Sabe Dios que hay cosas mejores? Puedes disfrutar más la vida. Haz las cosas que están disque prohibidas para que puedas disfrutar la vida. Y ese es el mensaje que el diablo le da a los jóvenes. Y los jóvenes no saben que lo que están haciendo es destruyendo su propia vida con la bandera disque de la libertad. No, no es así. Se sentó a conversar lengua con ella y ella aceptó la invitación y se tomaron juntos un café. Y henos aquí, hermanos, Mateo capítulo 13. Vaya por favor a Mateo. Por favor, no vaya a buscar Mateo en el Antiguo Testamento. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Primera sesión del Nuevo Testamento se llama Evangelios. 4 evangelios, ¿cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Así que Mateo es el primer evangelio, así que es muy fácil encontrarlo. Mateo capítulo 13. Yo sí creo que vamos a alcanzar a terminar. Por favor, ayúdenme a buscarlo rápido. Mateo capítulo 13 y vamos a leerlo desde el versículo 24 hasta el 30. Y el contexto es el trigo y la cizaña. Capítulo 13, versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo, Señor Jesús, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían, los hombres vino su enemigo y sembró cizaña ante el trigo y se fue. Ojo a eso. El campo, trigo, pero vino un enemigo y sembró ¿qué? Cizaña. ¿Dónde? ¿Fuera del campo? No. ¿Dentro del campo? ¿En medio del trigo? En medio del trigo. Pilas con eso. Versículo 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también ¿qué? La cizaña. ¿Alguien ha visto un video de la diferencia entre el trigo y la cizaña? Son igualitos, son idénticos. La única diferencia es que el trigo se encorva por el peso de su fruto. En cambio, la cizaña permanece erguida. Pero cuando el sembrador, el cosechador la coge y la golpea, ¡pah!, se esparce, no tiene fruto. La cizaña es una mentira aparente, pareciera trigo, pero no tiene fruto. ¿Ven? Si alguien en la iglesia no tiene fruto y no crece, es una cizaña. Porque la Biblia nos enseña que es normal, es parte de la iglesia que la cizaña crezca con el trigo.
Pastor, me voy de la iglesia porque usted me acabó de decir cizaña. ¿What? ¿Que yo qué? Yo no le he dicho que usted es una cizaña. Algunos hermanos salen y dicen que el pastor me dio todo el culto a mí. Está hablando de mí. Fuiste víctima de tu ego, de tu carne y de tu yo. Así que lo único que estamos diciendo es que es parte del propósito de Dios que en la iglesia, en el campo, crezca el trigo junto con ¿qué? Pero ¿cómo me doy cuenta yo quién es cizaña y quién es trigo? Por el fruto. ¿Estás creciendo? Porque yo me puedo equivocar. Yo puedo usar la lengua para dañar, pero luego viene el arrepentimiento. Y decir, perdónenme. Y no finalmente irse ofendido, ofendida, sino todo lo contrario, fruto de arrepentimiento. Qué tremendo, ¿no? Versículo ¿qué? 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejen, oh my God, dejen crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, para recoger el trigo en mí. El Señor sabe, porque Él conoce nuestros corazones y Él sabe quién es cizaña y quién es trigo. Y hace parte de la vida de la iglesia que éstas crezcan ¿qué? Juntas. ¿La quitamos? El Señor dice no. No, porque la cizaña muestra lo que hay en nuestro corazón. ¿Dónde está eso, hermanos? ¿Quién caminó con Jesús? ¿Cuál fue la cizaña que caminó con Jesús 3 años? ¿Quién? Judas. Y yo le hago una pregunta. Judas, ¿cómo trató Jesús a Judas? ¿Cómo trató Jesús a su cizaña? Es más, yo creo que de cariño lo miraba y le decía, ¿dónde está mi cizañita? ¡Ay, míralo tan bella y bien! ¿Cómo trató Jesús a sus... Muchas veces, inclusive la cizaña es una espada a ver qué hacemos y cómo tratamos. ¿Qué pasa? ¿Cómo enfrentamos a ese que no tiene fruto? ¡Qué tremendo! ¿Cómo trató Jesús a Judas? ¿Lo trató con ironía? Pues a ver, pues como aquí hay alguno que... No. Judas también comió en la mesa con Jesús, vio los milagros de Jesús. Es más, aquí sí ya nos dan un knockout. Jesús le dio un ministerio a Judas porque Judas estaba encargado de las ofrendas. Y la Biblia dice que Judas se robaba las ofrendas y Jesús lo sabía. ¿Cómo lo trató Jesús? ¿Cómo lo trató Jesús? Nunca hay justificación para pagarle a alguien mal por mal. Porque Jesús nos dio ejemplo. Y si usted dice que es trigo, y si usted dice que es de Cristo, entonces espero que su vida esté dando ejemplo ¿de qué? De eso. Eso no lo puede hacer un fariseo ni un religioso, ¿amén? Eso no lo puede hacer la cizaña. Pero en el versículo 36 viene la explicación, lea conmigo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús a la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo.
La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. ¿Recuerdan 1 Corintios 8? ¿Recuerdan 1 Corintios 8? Cuando habla de ser tropiezo para la fe de un hermano, eso hace la cizaña. La cizaña no tiene misericordia de los demás, del débil, del inmaduro. No da ejemplo. Siga leyendo conmigo. Y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos prontos y maduros para oír, ¿que qué? Que oiga. El trigo y la cizaña crecen juntos. Pregunta, ¿eres trigo que necesita crecer y madurar? ¿O eres cizaña? El pez muere por su boca. Rápidamente, para que vayamos todos a Efesios, terminemos leyendo Efesios, por favor. Ya me pasé un minuto, que no permitan que me pase media hora más, no me digas 4 minuticos más. Vaya a Efesios rápidamente, porque vamos a terminar leyendo Efesios. Porque la verdad es que no quiero que haya una quinta parte, quiero ya terminar esta serie, porque necesitamos arrancar una nueva serie en la iglesia, Efesios capítulo 4, pero antes de leer Efesios capítulo 4, leamos Proverbios. ¿Qué dice Proverbios capítulo 6? Habla de las 6 cosas, ¿que qué? Que aborrece Jehová, y una de esas 6 cosas se llama la lengua mentirosa. ¿Lo han leído? La lengua mentirosa. Si no, lléveselo, escríbalo y lo busca en su casa. Pero una de las cosas que aborrece Dios es la lengua, ¿qué? Mentirosa. Y recuerden que la lengua mentirosa no es decir mentiras. Ya estudiamos que la mentira va mucho más allá. Proverbios 16:28, ¿qué dice? El hombre perverso siembra conflictos. El chisme separa a los mejores amigos. ¡Qué tremendos! Esa es la labor de la cizaña en la iglesia. La labor de la cizaña en la iglesia es crear conflictos entre hermanos, disputas, grupos. Eso hace la cizaña en la iglesia. Crear precisamente y poner en duda lo que la palabra y el ministerio de la iglesia y de la predicación. Eso hace la cizaña. ¿Y qué hacen los niños, los que no tienen desarrollado el oído? ¿Qué hacen? Caen en la trampa de esa cizaña, se sientan a tomar café y son llevados a la mentira, al lugar donde Satanás los quiere tener. Precisamente porque lo único que quiere Satanás es dividir, crear conflicto, crear enemistad y poner en duda su palabra. Así que si hay un lugar donde la serpiente todavía sigue moviéndose, se llama la iglesia. Mire sus pies, mire, por ahí está. ¿No la escuchan? Pero ¿sabe qué tiene que hacer el cristiano? Pisarla y decirle a la cizaña, no, yo no voy a pecar contra el Señor. Qué tremendo, hermanos. Mire, lea otra vez conmigo. El hombre perverso siembra, ¿qué? Conflictos. El chisme separa a los mejores amigos. No está diciendo que no hay conflictos en la iglesia. Claro que los hay. Pero cuando hay conflictos, uno agacha la cabeza y dice, perdón, reconozco que fallé, perdónenme. Y pone la cara y sigue adelante. Y vuelve y se sienta, pide perdón y sigue. Pero el que huye, ese quiere decir que nunca va a aceptar su pecado. ¿Me está entendiendo? Porque siempre es más fácil huir. Siempre es más fácil decir, me divorcio, pues me voy, te abandono, ya no puedo más. Siempre será la puerta ancha. Siempre será la puerta ancha, hermanos. Así que terminemos leyendo, si esto me deja. Bueno, ya terminemos.
Esto tiene el espíritu de Jorge ahí. No está, pero está el espíritu de Jorge. Efesios capítulo 4, 11, no nos podemos ir sin darles la medicina, la cura, el antídoto, ¿ok? Y el antídoto y la cura está en Efesios capítulo 11, versículo 32. Lea conmigo, por favor. Póngase de pie, vamos a leer. Póngase de pie. Y todos tomen su Biblia o su celubiblia y vamos a leer juntos Efesios capítulo 4, versículos 11 al 32. Y Él mismo, ¿están conmigo? Y Él mismo, sea el Señor, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Con qué fin? El versículo 12 responde, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Repita conmigo, edificación, edificación, edificar. Edificar es lo contrario a destruir. Hay personas que edifican y hay personas que ¿qué? Que destruyen. Hay personas que quieren edificar un hogar, una familia, una pareja. Hay otros que lo único que quieren es destruir familias, parejas, hogares, etcétera, etcétera. Siempre vamos a encontrar esos dos extremos. Los que quieren edificar y los que quieren destruir. Aquí el Señor está diciendo que para edificar el cuerpo de Cristo, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Recuerden, estatura, recuerden que cuando usted estaba creciendo, usted colocaba con un lapicito o algo en una pared o en algún lado, ¿sí? En un azulejo. Y usted cada año iba colocando a ver si había crecido o no había crecido, porque usted quería llegar a la estatura ¿de quién? De su papá, de su mamá, ¿sí? A mis hijas les ha tocado muy fácil. No es que sea tan difícil alcanzarlas, bueno, al menos la estatura de la mamá y la estatura del papá. A fin de que, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la estatura de la medida de la plenitud en Cristo, versículo 14. ¿Para qué? ¿Para qué es necesario, importante crecer a la estatura de Cristo y no quedarnos quietos? ¿Por qué es importante dar fruto? Madurar el oído y empezar a obedecer y a crecer. ¿Qué dice el 14? Para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes, inmaduros, impulsivos, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. A un niño es fácil engañarlo. ¿Por qué Garavito mató tantos niños? Cuando escuchamos el testimonio de Garavito, cuando él cuenta en sus entrevistas cómo era su modus operandi. Ya, hermana, despierte. La hermana se nos durmió. Está bien. ¿Cuál era el modus operandi de Garavito? ¿Él vendía qué? Él vendía bonais, paletas, dulces. Y a los niños los atrapaba. Porque un niño es fácil ¿de qué? De engañar. Un niño es fácil de engañar. Por esa razón somos fáciles de engañar en la iglesia. Y cualquiera que viene a hablarnos y usted le sigue y se arma el grupo y entonces aquí y allá y entonces el comentario, el conflicto y es que no estoy de acuerdo y yo no sé qué y usted escucha, es porque usted es un niño que se deja engañar y no filtra a la luz ¿de qué? De la palabra. Ese es el peligro, hermanos. Estamos llamados a crecer. Por favor, no sigas más siendo un niño, porque si no vas a ser fácil que ¿qué? ¿Por qué creen que están engañando tanta gente en tantos lugares que tienen el nombre de iglesia cristiana? ¿Por qué? Porque son niños y no hemos aprendido ¿a qué? A madurar. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayudan mutuamente. ¡Qué hermoso! Esta es doctrina de la iglesia. Según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento. ¿Cuántas veces han escuchado la palabra crecimiento? Crecer. Y luego termina para ir edificándose. Segunda vez. ¿Qué? Edificar, no destruir. Edificar en amor. Versículo 17.
Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, ¿qué? No habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense de la carne, del ego, del yo, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de vuestra mente, y vístanse ¿de quién? Del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y ¿qué? Santidad en la verdad, versículo 25, por lo cual desechen. Aquí comienza el antídoto, hermanos. El mandamiento. Desechen la mentira. ¿Y qué debe hacer? ¿Cuál es la orden y el mandamiento para el trigo en la iglesia? ¿Cuál es la orden y el fruto que debe dar un cristiano en la iglesia? No un fariseo, un cristiano. ¿Qué dice? Hablen verdad. Cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es pecado mortal entre los hermanos el chisme, el conflicto, la palabra que no es bíblica. Versículo 27, 26, aírense, pero no. Ven que sí está en el contexto de la lengua. El versículo 25 habla de que hablen verdad, no mentira, y el 26 dice airaos, pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna, versículo 29, ninguna. Hay algunos hermanitos que le echaron liquid paper a esa parte de la Biblia en sus Biblias. Ninguna palabra que corrompida salga de vuestra boca. Es la boca la que da fruto de nuestra fe. Que porque estoy en un trabajo donde todos hablan así, entonces yo también hablo así. Entonces, ¿quién eres? Entonces, ¿cómo un grupo de personas se da cuenta que tú eres cristiano? Que la Biblia es verdad. Que ir a la iglesia trae transformación. Si hablas igual que los del mundo, tienes las mismas palabras que los del mundo. Lea el versículo 29. Ninguna palabra. Cuando usted lee ninguna, ¿qué entiende? Amén. Palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. ¿Para qué? Edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, porque si no, contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Antes sean amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Toda palabra que sea para edificación. Hermano, termino con esto. Cuando alguien vaya a hablar con usted o le vaya a hablar de alguien en la iglesia o fuera de la iglesia, en el trabajo, en la familia, pregúntese, ¿eso que me están diciendo me edifica o me destruye? ¿O destruye a otro? Ese, ¿en nombre de quién viene? Y cuando usted hable, piense, si usted lo que va a decir edifica, si no edifica, cállese, quédese en silencio, no lo diga, no lo hable. No podemos ser instrumentos de Satanás, y menos en la iglesia. Respetemos y amémonos los unos a los otros, perdonémonos los unos a los otros, porque cuando hay perdón, la boca calla. Repita eso, cuando hay perdón, la boca calla. O Cristo anda por ahí hablándole a otros de nuestros pecadillos, de lo que hay en nuestro corazón. ¿Cristo hace eso? No, Él no hace eso. Cierre sus ojos, vamos a orar. ¿Tienes algo que decirle al Señor en esta mañana, en esta tarde? Yo le invito para que antes de orar, usted venga al Señor de manera personal. ¿Tienes algo que decirle al Señor hoy?
¿Hay alguna oración que brota de tu corazón en esta hora? ¿Qué ha pasado con tu lengua? ¿Qué está pasando con tu lengua? ¿Y qué va a pasar con tu lengua a partir de hoy? ¿Vas a usarla para edificar o para destruir? De una fuente de agua no puede salir agua dulce y agua salada. No podemos venir a la iglesia a bendecir a Dios, a cantar canciones de honra a Dios y luego salir y hablar y destruir a otros con esa misma lengua. No, dice el Señor, eso no está bien, no es correcto, no es de hijos de Dios, no es coherente con decir que somos cristianos. No es coherente. ¿Vas a seguir siendo niño? Dile al Señor, habla con el Señor. Quiero crecer. Quiero que mi oído se vuelva maduro. No quiero ser un niño que es fácil de engañar. Porque cuando crecemos también aprendemos a identificar la cizaña. No sigas siendo más instrumento de Satanás. Aún cuando escuchas y callas, también eres un cómplice. También eres mentiroso. Perdónanos, Señor. ¿Será que hay alguna oración de arrepentimiento? Porque todos aquí nos hemos sentado a tomarnos ese cafecito. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque hemos sido desobedientes a tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes para no seguir cometiendo el error, para no seguir, Señor, fallándote. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque a través de esta serie he tenido que reconocer, si esta es tu oración, hazla, si no lo es, no lo hagas, pero he reconocido, Señor, cuánto dominio propio me ha faltado. Perdónanos. No éramos conscientes del poder que tiene un miembro tan pequeño que puede llegar a destruir un bosque, una iglesia, una familia, un hogar, una vida. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a cuidar la iglesia. Ayúdanos a cuidar al hermano, al que tú amas, por el cual tú también moriste en la cruz. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos en la iglesia, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Te necesitamos. Te damos muchas gracias, Dios. Padre del cielo, te pedimos que tu bendición continúe con cada uno de nosotros. Que tu palabra, que es la verdad, sea, Señor, estandarte, base para nuestro diario vivir. Y que la provisión de pan y de paz esté sobre cada familia y sobre cada vida de los que estamos aquí, Señor. Que tu presencia continúe acompañándonos, guiándonos, dirigiéndonos, para que podamos siempre andar en la luz, como hijos de luz, y no en las tinieblas, no en la mentira, no en la apariencia, sino en la verdad de tu palabra. ¿Cuánto necesitamos morir a nuestra vieja naturaleza para que sea Cristo tomando control de nuestra vida, Señor? Te necesitamos, Padre, y sobre todas las cosas, te necesitamos en nuestros labios, te necesitamos en nuestras bocas, Señor, para no seguir pecando contra ti. Perdónanos, Señor. Gracias, porque tu palabra es un dulce para nuestros labios.
porque es un manjar que nos permite seguir entendiendo tu voluntad para nuestra vida. Aquí estamos, Señor, una vez más, para edificar. Soy un agente de edificación y no de destrucción. Ayúdame a entender esta verdad, Señor, y que sea el fruto que tú puedas dar en la iglesia, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.